Hoy estamos nosotros en la última semana de 4 que hemos estado estudiando acerca de ven a la mesa. Hemos hablado acerca de la mesa. Hoy va a ser el último domingo que ustedes van a ver esta mesa aquí, con esas sillas. Pero esa mesa tiene un simbolismo muy grande. Porque venir a la mesa es simbolismo de comunión, de conversación, de poder abrirse, de poder orar juntos. Y como habíamos dicho antes, la mesa es solo un símbolo, porque tu mesa puede estar debajo de un árbol hablando con alguien, en la oficina, en el trabajo, conversando con alguien, invitando tu vecino a tu casa para tomar un café, quizás comer un churrasco brasileño, I don't know, no sé si tú sabes hacer eso, pero en ese caso una bandeja paisa sería bueno, o unos taquitos de carne asada. No coma tacos al pastor, por favor, no sé quién inventó esto, eso me cae muy mal, pero coman taquitos de carne asada. Ese es un buen momento para estar alrededor de la mesa. Y hoy vamos a cerrar nuestra serie hablando de Jesucristo como nuestro mejor ejemplo. Juan capítulo 13. ¿Lo tienes? Juan capítulo 13. Lo vamos a leer y vamos a comentar un poco de lo que ha pasado aquí en Juan capítulo 13. En el versículo 1 dice el siguiente la palabra del Señor. Se acercaba la fiesta de la Pascua, es decir, ya pronto llegaba la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Luego dice, llegó la hora de la cena. Pon en tu mente lo que está ocurriendo aquí. Iban a celebrar la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y secarlos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Pedro, a Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Como diciendo, no toques en mi pie, por favor. Luego, el versículo 7 dice, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Versículo 8 dice, no, protestó Pedro, jamás lavarás mis pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo, le dijo Jesús a él. Entonces, la respuesta de Pedro, Señor, no solo lava mis pies, sino que báñame, por favor. Báñame. Sino también las manos y la cabeza. Versículo 10 dice, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más los pies. ¿Ok? Más que los pies, perdón. Le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Ese no todos es muy importante aquí. Aunque todos están limpios, menos uno que no está limpio, dice Jesús. Cuando terminó de lavar los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que le he hecho con ustedes? ¿Entienden lo que está pasando aquí? Jesús está diciendo a ellos. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy.
El versículo 14 dice, pero si yo el Señor y el Maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavar los pies unos de los otros. Si yo les he lavado los pies, ustedes también deben lavar los pies unos de los otros. Les he puesto el ejemplo, una palabra, una frase muy importante para nosotros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. Lo vamos a dejar ahí por un momento esa lectura. Para mí una lectura muy interesante, porque lo que pasa alrededor de la lectura, o en el contexto del texto, lo que pasa antes del texto, y lo que va a pasar después de esa historia, es que esa es la víspera de la muerte de una persona. ¿Tú has estado alguna vez con una persona mientras ella está dejando de respirar y muere? ¿Tú has estado alguna vez? Como pastor me ha tocado varias veces. Es triste ver una persona que se está muriendo. Tomar tus manos, apretar tu mano y empieza a decir cosas. Muchas cosas vienen a su mente. La familia que está alrededor, en el cuarto, en la casa, están muy impactadas en ver todo esto. Pero cada persona, cuando tiene la oportunidad, se está muriendo, ella tiene la oportunidad de hablar algo, ella va a decir algo. Y la mayoría de las personas, cuando están en ese proceso, viene a su mente cosas que son importantes en su vida. Jesús Cristo estaba en la víspera de su muerte, 24 horas antes de morir. ¿Qué harías tú 24 horas antes de tu muerte? Sabiendo que solamente tienes 24 horas de vida, ¿qué harías tú? Jesucristo, ¿sabe lo que él hizo? Reunió a sus amigos en una sala, los más íntimos, llamó a todos. Y cuando llama a todos, si tú lees Juan capítulo 15, por ejemplo, Juan capítulo 16, tú vas a entender lo que Jesús tenía en mente antes de su muerte. Pero en este caso, en este evento, San Juan está registrando una cosa que llama mucho la atención. A mí me llama mucho la atención, que lo que Jesús quiso hacer antes de su muerte fue enseñar a los discípulos acerca de la humildad y acerca del amor. Humildad y amor. Amor y humildad, como diciendo él, yo me voy de aquí. Juan 17. Padre, Jesús orando por los discípulos, yo te pido que no los quites de este mundo, pero guárdalos del mal, dijo Jesús. Así como tú y yo somos unos, que ellos, los discípulos, sean uno entre ellos. Que eso era muy difícil, porque estamos hablando de relaciones humanas. Relaciones humanas es muy difícil. Relaciones humanas es como un arte, el arte de la relación. Es muy difícil tratar con la gente. Es complicado tratar con la gente. Yo estoy seguro que muchos de ustedes que están aquí en algún momento de su vida han sido traicionados por lo que tú considerabas tu mejor amigo o tu mejor amiga. La persona que tú abriste tu corazón y confiaste tu vida en ella o en él, de pronto te traicionó, te engañó, habló mal de ti y quizás ha arruinado tu vida emocional, sobre todo a punto que cuando tú te recuerdas del evento de esa persona, te sientes mal. Relaciones humanas. Pregunta a los que somos padres lo difícil que son las relaciones humanas con nuestros hijos. Cuando pensamos que todo está bien, cuando pensamos que somos los mejores padres del universo, que estamos haciendo lo mejor, te sorprendes. Dices, no es posible. Y nuestra reacción a los muchachos es, yo no te enseñé esto. No fue esto que mami te enseñó. Nuestra familia no hace esto. Relaciones humanas. Aquellos que están casados saben lo que estoy hablando de relaciones humanas. Cuando una pareja viene a mi oficina para hablar conmigo, y muchas veces yo pregunto a las parejas,
¿por qué te casaste? Se pone assim como ustedes, em silêncio. Solo. La mayoría dice, porque lo amo. Ah, ¿te casaste por amor? Sí. Oh, muy mal lo hiciste, le digo. Yo, ¿cómo así, pastor? Sí. Porque el otro grupo de parejas que viene a hablar o que tú lees acerca de las estadísticas del matrimonio dicen, me estoy saliendo del matrimonio. ¿Por qué? Se enfrió el amor. Te casaste por amor, estás saliendo por amor. Es decir, el amor no sostiene una relación matrimonial. El amor no sostiene una relación matrimonial. Las mismas personas que juraron amor eterno en un altar son las mismas que años después se odian y quieren hacer daño una a la otra. Hicieron un voto. Y estoy hablando de cristianos. Entonces, amor no sostiene una relación. Se acabó el amor, no, lo que se acabó fue la pasión, porque la pasión se desvanece. Entraste en esa relación con mucha pasión. Estaba apasionado, pasión por eso, pasión por aquello, la manera como ella pensaba, la manera como ella hablaba, la manera como él se vestía, la manera como él tenía su físico. Ahora ya no tiene físico como tenía antes, ahora él carga un púlpito enfrente, ya no tiene cabello como antes. Cuando tú hiciste amor eterno, ella no tenía celulitis, ahora tiene celulitis. Tú tienes que amarla de toda manera. Entonces, amor no se trata de un sentimiento barato que tú sentiste una vez y eso se extiende. Amor es una decisión diaria. Tú decides todas las mañanas, todas las noches amar a esta persona, aunque va a haber día que tú quieres ahorcarla, que tú quieres matarla, que tú quieres enviarla a otro planeta. That's right, es normal. Bienvenido a las relaciones humanas. Es así es. Pero es una decisión diaria que tú haces diariamente. Eso funciona así. Y solo funciona cuando hay dos personas saludables emocionalmente que quieren lo mejor para la relación. Relaciones humanas. Hemos hablado de relaciones humanas en el trabajo, relaciones humanas en el vecindario. Y Jesús es el experto en las relaciones humanas. Y aquí acabamos de leer relaciones humanas. Y Jesús, nuestro mejor ejemplo con relación a las relaciones humanas. Relaciones humanas tú tienes que aprender. Es un proceso. No tiene nada que ver que tú eres introvertido, porque lo peor que puede pasar es que tú vivas tu vida desconectado y no tengas relaciones saludables. Quizás tu mundo es muy pequeño. Hay personas aquí en esa iglesia que el mundo de ellos es muy pequeño. Es aquel mundo que él viene a la iglesia, termina el servicio y desaparece. No habla con nadie, no saluda a nadie, no quiere tener contacto con nadie. Corre, huye, porque dice, no quiero ser herido otra vez. Ya pasé por esto antes y se aísla en un mundo, diciendo como todos son iguales, no quiero herirme otra vez, no quiero herir a nadie. No participa, no sirve en un ministerio, no tiene amistades y vive un mundo aislado. Tú no fuiste criado para vivir en un mundo donde tú eres un llanero solitario. Vida cristiana es vida en comunidad. Eso es lo bonito de la vida cristiana. Vida en comunidad, somos distintos, somos diferentes. Y eso es lo que hace la vida ser hermosa y ser bella. Ser hermosa y muy bella porque somos diferentes. Somos diferentes. Eso es lo hermoso de la fe cristiana. Piensa conmigo en los discípulos por un momento. Piensa conmigo en los discípulos. Jesucristo, hijo de un carpintero. Luego elige a 12 hombres para que lo sigan. Entre ellos habían varios que eran pescadores. Era el business de la familia el pescado. Crecieron en un bote, en un barco. Luego Jesucristo decide llamar a un médico para que sea parte del equipo. Había un médico, luego ele trae al equipo un cobrador de impuestos,
el más odiado del pueblo, el considerado más ladrón de todo, trae al equipo. Luego en ese equipo estaba Pedro, que era un celote. Participaba de un grupo de políticos y los celotes odiaban a los cobradores de impuestos. Los celotes, es más, mataban a los cobradores de impuestos porque los cobradores de impuestos eran ladrones. Jesucristo tiene a Pedro en su equipo, pescadores, médicos, tiene todos esos hombres y decide traer a Mateo, cobrador de impuestos. ¿Cómo tú crees? ¿Cómo tú crees que cuando Jesús invita a Mateo, cómo tú crees que se puso Pedro? ¿Cómo tú crees que se puso? Porque Mateo, en otras palabras, robaba a esos hombres, robaba a sus familias, relaciones humanas. Jesús tenía tanta habilidad para tratar con el ser humano que consigue colocar un grupo de hombres de contexto diferente, de realidad diferente, para estar juntos, limar sus asperezas y que esos hombres se enfocaran en una misión, proclamar el Evangelio. Gracias a esto, tú y yo estamos aquí y tenemos el Evangelio. Tenemos el Evangelio. Relaciones humanas. Jesucristo, nuestro mejor ejemplo cuando hablamos de relaciones humanas. Lo primero que tú tienes que colocar en tu hojita que tú tienes ahí contigo, en tu programa, es que Jesús, como nuestro ejemplo, Jesús es humilde y amoroso. Jesús es humilde y amoroso. Ese es el ejemplo para ti. Caballero, señora, Pastor da Silva, todos los que estamos aquí, tenemos que aprender a ser humildes y amorosos. Relaciones humanas, humilde y amoroso con la gente. Eso es importante, extremadamente importante. Pensa por un momento conmigo en los aspectos culturales que hay en lo que acabamos de leer. Culturalmente hablando, era normal en Palestina, era normal que cuando tú llegabas a una casa, los anfitriones de esta casa te recibían y en la casa había un siervo, una especie de un esclavo gentil normalmente, que tenía el trabajo de recibirte y lavar tus pies. Era el trabajo más bajo que había. Lavar los pies de las visitas. Porque Palestina, esta área, un lugar árido, seco, mucho polvo, la gente no tenía zapatos cerrados, era sandália. Entonces cuando llegaba a una casa, era común lavar los pies. Trabajo más bajo que había. Entonces, esa es la imagen que hay. Víspera de la muerte, Jesús reúne a los discípulos. Entraron a la casa. ¿Sabe qué pasó? No había siervo en la casa. Nadie lavó los pies de nadie. Y Jesús sentado, los discípulos sentados. Hasta que San Juan dice que Jesús se paró, tomó una toalla, tomó un recipiente con agua y empezó a lavar los pies de los discípulos. Piensen en algo incómodo, porque ese es trabajo de un siervo esclavo y los discípulos decían por adentro, yo no voy a lavar porque eso no es para mí, es para una cosa baja de allá, yo no voy a hacer eso. Yo me imagino, yo no voy a hacer, yo no puedo. Jesús lo que hizo fue, Jesús salió de aquí y fue lo más bajo que él pudo. Y empezó a lavar los pies de los discípulos. Trabajo casi de esclavo. Se siente incómodo. Eso es como que si tú fueras hoy a tu trabajo y regresas a tu trabajo mañana. Vas a tu trabajo mañana, entras en la oficina y tu jefe, el dueño de la empresa, sacar un recipiente con agua y una toalla y en frente a los demás empleados empezar a lavar tus pies. Entonces, no, jefe, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Eso no se hace, no se puede hacer eso. Así se sintieron los discípulos, porque nadie lo había hecho. Ellos se sintieron así, era parte de la cultura, pero humillarse como Jesús se humilló, eso era lo más bajo en aquel entonces. Y él empieza a lavar los pies de los discípulos, porque no había un siervo, no había alguien que hicieran esto en aquel entonces. Víspera de su muerte, él hubiera dicho, muchachos, venir, si él fuera un buen hispano Jesucristo. Voy a venir, dejarme decir a ustedes unas cosas aquí. Mañana yo voy a morir,
voy a morir para salvar a ustedes. Si no fuera yo, ¿quién iba a ser? Right? Yo soy Jesucristo, el mero mero. Imagina a Jesucristo teniendo esa conversación. Y él trajera a la memoria. Muchachos, ¿se acuerdan aquel día que estábamos nosotros allá afuera en el campo? Y había más de 5,000 hombres y mujeres y no había comida. Y ustedes me trajeron los 5 panes y 2 peces. ¿Qué fue lo que yo hice? Dime, un tremendo milagro. Jesucristo y yo hice un milagro. Todos comieron. ¿Te acuerdan ustedes que yo estaba caminando un día, una mujer que tenía un flujo de sangre vino y tocó la borda de mi manto y automáticamente el flujo se detuvo y esta fue sanada gracias a que ella tocó mi manto? Si Cristo hubiera dicho esto, oh, yo sané, yo resucité gente de entre los muertos, yo hice un montón de cosas. Víspera de su muerte, ele hubiera golpeado el pecho y contado todas las grandes maravillas que él hizo, como muchos lo harían. Pero mira lo que hizo Jesús en la víspera de su muerte. Tomó una toalla, un recipiente con agua y lavó los pies de los discípulos. Simple y sencillamente, humillándose y enseñando a nosotros acerca de la humildad. Si tú quieres ser un gran líder, primero tú tienes que ser un gran siervo. El líder es el que sirve. El líder no es un boss, un dueño. El líder no es el que manda. El líder es el que hace. Eso es lo que hizo Jesucristo en la víspera de su muerte. Lavar los pies de los discípulos, enseñando a los discípulos acerca de la humildad y del amor. Y cuando tú lees y sigues mirando esta historia tan increíble, tú vas a encontrar que Jesucristo es inclusivo e invita a todos. Ele é inclusivo e invita a todos. A todos. Aí está Andrés, aí está Santiago, aí está Juan. Diferente contexto, diferente família, diferentes idiomas, problemas políticos, religiosos entre eles. Aí está Pablo, que perseguia a los cristianos. Um homem letrado, um homem que falava vários idiomas. Saulo de Tarso, el soldado romano, a la vez era judío, tenía 2 pasaportes, un hombre que decidió perseguir la iglesia y eliminar la iglesia. En Hechos capítulo 9 tuvo un encuentro personal con Cristo, su vida cambió y pasó a ser perseguido por causa del evangelio. Eso es lo que hace Jesucristo, eso es lo que hace el evangelio. El evangelio es inclusivo. Nosotros no predicamos a la gente de acuerdo al color de su piel. No predicamos a la gente de acuerdo a su estatus social. Quizás muchos de ustedes que están aquí han tenido un pasado oscuro y tú has sido juzgado y juzgada por causa de tu pasado. Quizás tú has sido rechazado por tu propia familia por causa de tu pasado. Muchos de nosotros que estamos aquí, quizás cargamos con nosotros heridas emocionales grandes por causa de nuestra historia de adolescentes, de adultos. Muchos de ustedes que están aquí quizás han pasado por un divorcio. Y un divorcio con mucho dolor, que todavía está presente en tu mente, no has podido sanar. Te aconsejo que busque ayuda. Y muchas de las veces tú piensas que las demás mujeres, los demás hombres van a hacer lo mismo contigo. Te da miedo, porque tú no quieres sufrir lo mismo. Y te da miedo de abrirte porque piensas que te van a juzgar por esto. Muchos de ustedes que están aquí han venido de otras religiones, de otro contexto, otra iglesia, han tenido malas experiencias en sus iglesias por donde han pasado. Por eso no han querido ser parte. Y eso ha hecho con que tú estés un poco aislado por la mala experiencia que has tenido.
Todos nosotros que estamos aquí tenemos una historia. Muchos de ustedes que están aquí no han estudiado, tienen un diploma, han ido a la escuela, tienen un doctorado, una maestría, un bachelor degree. Muchos de ustedes no pudieron ir a la escuela. Muchos de nosotros que estamos aquí venimos de pueblos, de lugares pequeños, no conocidos. Aún en nuestro país, otros venimos de ciudades grandes. Venimos de familias que quizás en un momento de la historia nuestra familia han sido familias que tienen buen recurso económico. Quizás en la situación que tú estás, tú no lo tienes hoy. Quizás tú ya tuviste buen recurso económico en tu país, pero aquí no lo tienes. Te sientes mal por eso, te sientes juzgado por eso. Déjame decirte algo. Jesucristo es inclusivo y invita a todos. Todos son bienvenidos a la iglesia del Señor. Todos. Absolutamente todos. Porque Jesucristo no hace un chequeo para ver quién eres, de dónde vienes, lo que trae. Para entonces decidir si te va a aceptar. Ese es Jesucristo. Lo que Él nos ha enseñado aquí, el buen ejemplo de Jesucristo es que Él dice la verdad incluso cuando duele. Dice la verdad incluso cuando duele. Si tú quieres tener relaciones humanas saludables, si tú quieres tener matrimonios saludables, si tú quieres tener vida familiar con tus hijos saludables, si tú quieres tener relaciones humanas saludables en tu trabajo con tu vecino, tú tienes que ser verdadero. Tú tienes que ser transparente. Tú tienes que decir la verdad. A veces decimos, voy a pasar la mano sobre la cabeza de él o de ella, porque yo no quiero que ella se sienta mal. Yo no quiero que él se sienta mal por lo que voy a decir. Entonces mejor dejamos así. El mejor amigo confronta a su amigo. El mejor amigo es el amigo que mira tus ojos y dice, estás mal, necesitas un cambio. El amigo que no confronta, el amigo que no dice la verdad, ese no es amigo. Lo que Jesús está haciendo aquí es esto. En el versículo 6 y 11, cuando llegó la vez de Pedro, ese le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes, Pedro, lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, no. Jamás me lavarás los pies. Jesús mira a Pedro, porque amaba a Pedro, porque quería lo mejor de Pedro y dijo, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. En las relaciones humanas, tú tienes que decir la verdad, incluso cuando duele. No tendrás parte conmigo. Si no te lo lavo, no tendrás parte conmigo. Esta es una referencia metafórica acerca del perdón de los pecados. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Si Jesús no lava tu vida, caballero, señora que me escucha, no tendrás parte con Él. Si Jesús no lava tu vida, mujer, hombre, no tendrás parte con Él. No puedes tener relación con Él si Él no lava tu vida y lava tu corazón. Para eso necesito abrir mi corazón y invitarlo a Él que pueda venir a vivir a mi vida. Nosotros no estamos aquí para venderte una religión barata o para negociar el evangelio contigo. Estamos aquí para decirte que te amamos, que Dios te ama, te acepta tal como estás, pero ese evangelio demanda un cambio en tu vida. Un proceso de cambio. Ese es el evangelio. A donde tú puedes decir a la persona la verdad a ella, aunque le duela. Ese es Jesucristo. Le dolía, él tuvo que decir la verdad. Todos están lavados, menos uno. Hay uno entre nosotros que no ha sido lavado todavía.
Judas iba a traicionar a su maestro. Y Jesús le dijo de cara, aquí hay uno que es el traidor. Relaciones humanas. Escúchame. Si tú no le das permiso a la gente que te corrija, tú nunca vas a crecer. Si la persona no te puede confrontar y te molesta porque te confrontan, no está siendo humilde. Porque cuando nos confrontan, a veces cuando nos critican, a veces la gente está en lo correcto. Mas te vale poner la atención y pensar un proceso de cambio en tu vida. Pero si te defiendes, algo debes. Ese es Jesucristo enseñando a nosotros. Jesús limpia nuestra suciedad. Es el único que puede limpiar. Juan 1, del 1 a 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es el único que puede limpiar. A ti, el pastor da Silva. Él te quiere limpiar para poder usarte a ti. Jesús lavó los pies de los discípulos. Tú puedes también compartir con una persona que no conoce del Señor. Nosotros vamos en un momento más tomar la cena del Señor. Mientras los muchachos suben para que nos preparemos. Déjame preguntarte algo. ¿Te ha lavado Jesucristo? Jesucristo te ha lavado en tu punto número 4, en tu hojita. Te ha lavado Jesucristo en número 5, perdón, a punto de haber venido a tu vida y empezar un proceso en tu vida. Eso es lo que Él quiere hacer en tu vida. Eso es lo que Él quiere hacer en mi vida. Lavar tu vida. Y la única forma de ser lavado por Jesucristo es cuando tú reconoces quién eres, la condición que tú te encuentras hoy, y poder decir, Jesucristo, ve a mi vida, te necesito. Padre, gracias te damos por tu palabra, por el ejemplo de humildad y amor. Gracias porque Jesucristo es nuestro mejor ejemplo en el mundo de las relaciones humanas. Ahora que vamos a tomar la cena del Señor, te pedimos que tú bendigas ese pan y bendigas esta copa, símbolo de tu cuerpo y de tu sangre en el nombre de Jesús.